estamos con el doctor Raúl Cuello y Juan Valerdi, que son especialistas en temas impositivos y que posiblemente o con seguridad nos van a decir cómo se puede resolver este tema que hoy está dando vuelta o polémico en la Argentina, de cómo se puede subir el mínimo no imponible sin que el Estado Nacional pueda resignar ingresos, que es justamente uno de los problemas por los cuales no hubo acuerdo en la reunión de Santa Cruz. Aparentemente cada uno llevó una propuesta diferente, sin acuerdo, se pasó todo a comisiones. Bueno, Valerdi, ¿cómo se podría encarar a un principio de solución a esto que parece ser la cuadratura del círculo? Lo primero que quería comentarte es que la discusión sobre el mínimo no imponible en realidad es una discusión que todos los años aparece por temas como consecuencia de la paritaria y de los ajustes, pero que no es el fondo de la cuestión, que tiene más que ver con otras cuestiones de ganancias como la escala. Sí. La escala, de hecho, en realidad hace 20 años está más o menos por los mismos valores y hace 10 que está exactamente igual. Sí. Eso impacta mucho cuando alguien empieza a pagar ganancias. O sea, que aunque le suban el mínimo no imponible, cuando empieza a pagar entra en altos valores de porcentaje. Sí, eso lo hemos explicado. Cuando decimos suba el mínimo imponible, nos referimos a subir el mínimo imponible y modificar las escalas con las alícuotas, que tiene que ver con lo que estas alícuotas del 9 al 35% que pagan. Entonces, si hay una suba del mínimo no imponible y hay un cambio de escala, pero en la escala también se incorporan valores más altos para los ingresos muy altos, por ejemplo, de más de 300.000 pesos, una alícuota del 40%, no solamente se podría recaudar, sino que además a las empresas que remiten dividendos al exterior, que en algún momento probablemente lo hagan porque estén autorizados, se le puede retener y eso fomenta la reinversión en la Argentina. ¿Pero compensa una cosa con la otra? Depende de la alícuota que pongas, pero supongamos la alícuota del 40 en los valores que vos señalaste. ¿Sí? ¿Compensa? Si las empresas vos les permitís que remitan dividendos, puede llegar a compensar. Compensa exactamente lo que... El cálculo hecho en 2007, recuerdo, eran prácticamente los valores que están manejando la suba de mínimo no imponible. ¿Con un mínimo no imponible de cuánto? ¿De cuánto? ¿De más de 10.000 pesos? No, el mínimo no imponible, la discusión, digamos, es una discusión más política que técnica, pero supongamos que son el 20% que están hablando con los sindicatos y demás, probablemente cambiando las alícuotas y agregando alícuotas altas para personas físicas de altos ingresos y reteniéndole a las empresas que remiten dividendos al exterior, se puede compensar en gran medida, pero la escala hay que tocarla. ¿Qué sería cuando hoy día una persona de altos ingresos? Porque también desde el gobierno y desde fuera del gobierno se habla qué es hoy en la Argentina una persona de altos ingresos. ¿Y qué quiere decir? La Argentina de hoy se Esta discusión tiene que ver con el tema del mínimo no imponible. ¿Se supone que gana cuánto? Se supone que el mínimo no imponible... Una familia tipo, digo, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la familia tipo? ¿La de un obrero industrial? ¿La de un empleado de servicio? ¿O la de un gerente multinacional? Pero de altos ingresos, ¿qué es? ¿Qué es un señor que tiene mujer y dos hijos y que gana cuánto por mes? Más de 25.000. No, alguien que gana más de 300.000 por año, neto del mínimo no imponible. Neto del mínimo no imponible. Pongámosle un valor que en algún momento se barajó en una discusión técnica del tema de la nueva escala. Entonces, antes de darle la palabra al doctor Cuello, ¿por qué no se aprueba eso? ¿Por qué no eso todavía no hubo nadie que lo haya propuesto de esta manera. En su momento en el Congreso se barajó esa discusión, sobre todo porque se quería fomentar la reinversión de utilidades de empresas extranjeras cuando iban a remitir dividendos. La reinversión implicaba que no tuvieran una retención, porque alguien que está en el exterior, si uno va a remitir dividendos, le puede hacer de cuenta que gana esos 300.000 pesos y cobrarle la alícuota máxima. Así que en realidad en ese momento se manejó como un potencial, pero no se necesitaba una discusión tan fuerte del tema del mínimo no imponible. Hoy, que está sobre el tapete, es una buena oportunidad y en algún momento hay que liberar la remisión de dividendos. Así que es una buena oportunidad para fomentar la reinversión. Doctor Cuello, lo mismo Pues yo digo que se llega a este planteo por necesidad y no por virtud. Tal vez si no se hubiera tenido el resultado de las elecciones que se tuvieron en las PASO y la necesidad de conseguir adherentes para las de octubre, estaríamos hablando de otra cosa. Argentina gasta mucho tiempo, inteligencia y recursos para discutir cuestiones que yo no les quito importancia, pero que son minimalistas. En este momento, con el nivel de gasto público que hay, pensar en reemplazar un impuesto y buscar recursos para suplementarlos o complementarlos, me parece que es un verdadero despropósito. Hay mínimo no imponible no ajustado de las personas físicas, que hay de las empresas, que hay de la inversión, de la credibilidad en el país.
que hay de la necesidad de dólares, que hay de la necesidad de que no se sigan gastando vía turismo, subsidiando y demás el tipo de cambio. Entonces, a mí me parece que esta es una oportunidad como para ponerse por encima de todo y hacer un planteo que resuelva varios temas a la vez, al mismo tiempo que le damos esos recursos al Estado. Porque ya hacerme ilusiones de bajar el gasto público con este gobierno ya es ocioso. Yo no, esa esperanza no la tengo. Argentina no aguanta este nivel de gasto público y no aguanta este nivel de presión impositiva, sobre todo considerando que los que pagan no es el universo de contribuyentes, porque acá hay una evasión del 40%, de manera que cuando se ajusta sobre el que paga. Sí, los que van como pasajeros sin boletos, esos sacan ventajas competitivas. Así que de ese tipo de cosas no voy a hablar. Pero voy a empezar a decir esto. ¿Cuánto calculamos que hay de soja en silos, en bolsas, cuando vamos por los caminos? Podemos hacer un cálculo. Hay más o menos 24.000 millones de toneladas de soja. Al precio actual son más o menos 12.000 millones de dólares. Que el país no recolecta, no recauda, porque los empresarios están esperando razonablemente, con el tipo de cambio que tienen, que es de 3.30 neto, de lo oficial 3.30 neto, están esperando que haya alguna devaluación. Entonces, con una retención del 35% y pensando en compatibilizar cosas y haciendo una visión maximalista de la cuestión, no pequeña, chiquita, yo digo, ¿por qué no se toca el tipo de cambio y se da 50% oficial, 50% al paralelo que se oficialice, y usted va a tener inmediatamente una recaudación igual a la venta que se va a hacer de inmediato de la soja que está en esos sitios? Pero doctor, el sueldo de Antonio y mío se nos va al piso. No. Si alguien cree que esto va a arreglarse sin dolor, está pensando en fantasías. Pero le digo lo siguiente. ¿Sabe lo que le diría a cualquier persona que trabaja bajo patrón y que cada vez que le sube un centavo el dólar se mete menos en el bolsillo? Pero siempre cortamos por no se trata de que va a subir, el dólar va a bajar. Esto es lo que no ven. ¿Cuándo va a bajar? Esa oferta de silos de soja que está en las bolsas está sin vender. Hoy la soja está a 500 dólares. Si usted le da la posibilidad, y algún día lo va a tener que reconocer que el tipo de cambio de 5.60 es una ilusión, esa mayor oferta del 50% le tira abajo el mercado paralelo. Usted lo que plantea es que la solución sería la devaluación de la moneda. No estoy planteando la devaluación de la moneda, estoy diciendo que hay 35% de recaudación asegurada en la venta. Pero eso, devaluando la moneda. Claro, pero no va a tener cosecha el año que viene si usted no devalúa. Bueno, pero viene el tema, ¿cuál es el impacto inflacionario de una devaluación? Escúcheme, al 25% con una estructura de precios relativos insustentable como esta, si usted no va tomando medidas, esto va a explotar como en el rodrigazo. Porque usted tiene precios atrasados que están procurando que tenga el 25% de inflación, pero que cuando se liberen van a producir una estampida mucho más grande que la que se puede pensar. ¿Cómo ve esta solución que dice Cuello? Sí, es una perspectiva totalmente diferente. Yo no coincido en algunas discusiones del tema, sobre todo en el tema del gasto, que para mí es una discusión que tiene un componente más político. Coincido en que no se puede pensar en ajustar por el lado del gasto, pero no por restricciones económicas, sino porque hoy el gasto se define políticamente. El gasto no se define económicamente. No, pero digamos, es cierto que tenemos una presión tributaria muy alta, está el gasto que hay, definido políticamente, pero el déficit fiscal es muy grande. Este año vamos a tener un déficit entre nación y provincia de más de 100.000 millones de pesos. Pero es grande comparado con qué, digamos, con la historia de los últimos años, sin duda. No, con las finanzas países, digamos, desarrollados, no necesariamente. Con las finanzas del Estado argentino. ¿Eso quién lo financia? Pero si estamos hablando del déficit, entonces no subimos el mínimo imponible.
digamos. Si el problema es el déficit, no hablemos de eso. Ahí plantea un gasto público desmesurado y descontrolado. Perdón. No, para mí el gasto público se define políticamente. Entonces, pero no quiero dejar pasar lo anterior. Perfecto. El mínimo no imponible tendría que haber sido ajustado por inflación. El gobierno se quedó con una recaudación que no le corresponde y por eso correctamente se lo llama prácticamente impuesto al salario. ¿Está claro? No estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? ¿No lo el mínimo no imponible tiene que ser el reflejo de la canasta que consume alguna familia tipo? Y hoy empezamos discutiendo eso. ¿Qué familia tipo? ¿La de un obrero industrial? ¿La de un empleado de servicio? ¿O la de un gerente multinacional? Pero discutamos eso y después definimos el mínimo no imponible. Primero hagamos otra cosa. Primero subimos el mínimo no imponible por todo lo que no se ajustó por inflación desde el 2001 de adelante. Y después pasamos a discutir. Porque una vez que se metieron la mano en el bolsillo, no. Primero devolveme lo que me metiste en la mano en el bolsillo y después pasamos a discutir. Pero al trabajador alcanzado por ganancia, y por eso está pagando hoy 2.500.000 trabajadores, el 26% de los trabajadores, cuando en el 2001 pagaba el 9,7%. Pero en otros países paga el 40 o 50%. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué no comparamos con la historia? Si fue generoso, en los 90 no pagaba nadie, digamos. Pero no es válido contestarme así, no es válido contestarme así, porque yo te digo, bueno, entonces dame la educación y la salud del otro país. Entonces tenemos que discutir el gasto. Si efectivamente llega o no llega, y después discutimos cuánto gasta el trabajador en compensar lo que llega o no llega. Ahí estamos de acuerdo. Pero por esa discusión es amplia, pero no es una discusión económica, es una discusión política y hasta sociológica. Pero hay cosas que no son, digo, la propaganda política, el fútbol para todos. Ahí no me meto. Como economista, tributarista, no me toca. Está bien, pero vos sabés. No cambia la balanza. No cambia los números. Pero, por lo menos, si vamos a hablar de discusiones políticas, démosle a la gente algo más interesante que eso. Bueno, algo interesante es lo que se planteó en los últimos tiempos. Grabar o no lo que tenga que ver con la renta financiera. Bueno, pero ahora dicen que los plazos, el propio gobierno dice plazos fijos no, porque la gente sacaría los plazos fijos. La renta financiera gorda no viene por los plazos fijos. Entonces además dicen que no, y la renta financiera dicen que no es significativa. La renta financiera está grabada hoy. Si las sociedades de capital todas pagan por los dividendos, pagan por las compras y ventas de acciones, pagan por los depósitos, de la misma manera que deducen cuando toman un crédito, de manera que el 30% del resto está en personas físicas. Y en personas físicas, en cuanto grabe usted algo, usted perdió todos los votos que está procurando sacar, pero además está esperando las condiciones del mercado de capitales que quiere reflotar. La renta financiera es una entelequia. Esos votos ya están perdidos para el gobierno. Los votos que podrían ser grabables, de la gente que podría ser grabable, esos votos ya están en contra. Como la barbaridad que significa que un jubilado esté siendo retenido por impuesto a las ganancias. Eso es un verdadero despropósito, porque lo que se tendría que discutir en serio en Argentina, aparte de la administración fiscal, ¿no es cierto?, es el hecho de que desde el punto de vista filosófico el salario no es ganancia. El salario es la contrapartida de lo más importante que tiene el hombre, que es su vida. Ganancia es cuando uno está expuesto a las leas de perder o ganar, cuando ejerce un comercio o una industria. Pero eso de llamar ganancias porque lo hagan en Estados Unidos, eso digamos que es una muestra de dependencia cultural que hemos heredado. Pero por ello usted dice que está grabado la renta financiera y Valer dice claro que está grabada. Sí, que por eso le doy la palabra. La renta financiera está grabada en las empresas, como bien dijo el doctor Cuello, pero en las personas físicas no. Si esto va a compensar o no, porque es el 30% de la renta financiera, es una discusión aparte. Acá no estamos hablando solamente de compensar, porque esa es una discusión tramposa. Si vamos a grabar a la renta financiera solo porque va a compensar lo de que perdemos por el mínimo no imponible, entonces la cuestión de equidad queda de costado, queda solamente cuando compensa. No, hay que grabar a todos. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero es una necesidad de vivir en sociedad. Entonces, partamos de ese punto y después definimos quién paga y para qué paga. Discutimos el gasto, discutimos quiénes pagan, estamos de acuerdo que hay muchos casos que se está pescando en la pecera, estamos de acuerdo en eso. Pero no hay una equidad clara. Se ha discutido, como dijo el doctor Cuello, muchas veces los impuestos por necesidad y no viéndolo globalmente, integralmente. Eso en Argentina es histórico y es triste.
El nombre de ganancia también es un nombre triste para el impuesto, es un impuesto realmente al ingreso o a los réditos, como se llamaba originalmente, pero acá se llama la ganancia. Hay que cambiarlo y el concepto es la renta de los factores productivos. En todo el mundo los trabajadores pagan impuestos a los réditos o a los ingresos. Menos la tierra en Argentina, menos la tierra rural y urbana no paga impuestos. No. Cuando se habla del impuesto a la tierra en Argentina, se lo identifica con la tierra rural. A mí lo que me importa más que la tierra rural, porque en Pergamino una hectárea puede valer 15, 18 o 20 mil dólares la hectárea. En Buenos Aires una hectárea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto paga? Entonces, cuando hablamos de recomponer todo el sistema productivo, tenemos que salir del enfoque neoliberal e ir a la fuente de la economía. En la economía clásica los factores de la producción eran tres: tierra, trabajo y capital. Con el neoliberalismo, a partir de los años 1850, la tierra desapareció como por arte de magia y hoy los factores de la producción son capital y trabajo. Y llegamos al despropósito de que Argentina está paralizada porque todo su sistema tributario recae sobre los tipos que invierten, producen y obtienen ganancias y los tipos que consumen. Es decir, estrechamos el mercado y además impedimos... El IVA del 21%. El resto, ponemos un... Totalmente de acuerdo. Todo lo que diga. Escuchen, aquellos países que graban bastante con ingresos tienen un IVA bajo. Pero vos te das Canadá y Australia y Nueva Zelanda. Tenemos IVA alta y este impuesto desde 7.000 pesos ya empieza a tributar el trabajador. ¿Cuál sería, porque tenemos que ir cerrando, qué calculan ustedes que va a hacer el gobierno teniendo en cuenta que necesita votos, o por lo menos intentar revertir un poquitito la situación que se le dio en las urnas ahora con las PASO? ¿Qué tiene a mano? Porque se habla de subir aportes patronales. El clásico de un sector importante de la población. Con el menor costo. Y sí. Va a empeorar la economía, porque cualquier impuesto o por cualquier cosa que toque en materia de salario tiene que tener mucho cuidado de que no se le ensanche la brecha de trabajo, digamos, en negro. Claro. Yo creo que no tiene salida. En 2 meses es absolutamente imposible tratar de hacer lo que no se hizo. Claro, la discusión hace 5 años. El mínimo disponible lo van a subir por una cuestión no electoral y política, sino porque además en los últimos años se ha venido subiendo. El tema es cuando eligen el momento de subirlo, pero en el lugar donde tendría que pegar es un lugar, como vos dijiste, que tenga el menor costo político posible y tiene que ser un lugar concentrado. Entonces, Y aportes patronales que son se habló. lugares concentrados de la economía, y yo elegiría eso, y probablemente el gobierno haga ¿Por qué eso. no lo hizo antes de las PASO? ¿Porque calculó mal? ¿Porque pensó que no le iba a ir como le fue? Porque ahora Normalmente ahora las todo discusiones de queda- subir impuestos vienen asociadas a qué voy a dar de bueno. Es difícil. La última breve, aportes patronales que se estuvo hablando, algunos sectores sindicales dijeron suban los aportes patronales. Da costo, tiene competitividad. ¿Lo ven, no ven que no es posible? No es En posible. un marco de discusiones paritarias más actuales sería complicado, ¿no? Porque se suma a la discusión. Al costo. Les agradecemos, te das cuenta que casi el tema es mucho más complejo. Yo me quedo preocupado por escucharlo. Y porque no hay solución, parece. No sé. No, cada uno aportó una solución. Es complicado que se pueda hacer en una mesa en la próxima semana o antes del 27 de octubre la discusión de fondo que ustedes están planteando. Les agradecemos muchísimo. Nos reencontramos la próxima semana.